Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de Ani Torres, una mujer que se ha convertido en una institución dentro de las artes escénicas en Sonora y que el pasado 13 de diciembre fue reconocida con la Medalla del Desierto Ícaro por parte del Instituto Sonorense de Cultura. Ani, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí y platicar sobre toda mi trayectoria de 50 años y sobre todo este reconocimiento que de verdad me lo agradezco en el alma al Instituto Sonorense de Cultura, al gobierno del estado, haberme permitido disfrutar de este gran momento con familiares y amigos y sobre todo con la gente que conoce mi trabajo. Claro, Ani, antes de llegar a este punto culminante de que se avala toda tu trayectoria, yo quería preguntarte cómo inició Ani Torres en las artes escénicas. Fíjate que esto es muy curioso. Yo egresaba de la secundaria, tenía 15 años y pues yo salía un poco frustrada en el sentido de que no sabía qué camino iba a seguir. Mi cabeza no me daba para decir esto, quiero estudiar esto. Sin embargo, tenía que entrar a la preparatoria para empezar a formarme ya profesionalmente. Y me encontré con que yo era una persona muy tímida, ¿dónde me ves? Así, muy tímida. Y cuando a mí me pedían exponer alguna clase en la secundaria, yo lloraba, se me cerraba la garganta y no podía. Entonces, cuando entré a la preparatoria, nos dicen, hay una historia muy importante ahí que habría que decirla, que es cuando yo entro a la Universidad de Sonora, todavía existían las preparatorias en la Universidad de Sonora, en el edificio que después fue de Escuela de Derecho, ahorita ya no sé qué se alberga ahí. Pero en aquel entonces había un conflicto universitario muy importante de los estudiantes, estaban en contra del gobierno, había un movimiento estudiantil muy fuerte. Entonces, como el grueso de la población de la Universidad de Sonora estaba en las preparatorias y era lo más conflictivo, en ese momento deciden, cuando yo entro, separar o sacar a la preparatoria de la Universidad de Sonora para que a ver si así se calmaba el conflicto estudiantil, y nos mandan a escuelas primarias en turnos vespertinos, obviamente. Y a mí me toca estar en la escuela que estaba exactamente detrás de la Casa de la Cultura. Y ahí, cuando llego, me dicen, ¿sabes qué? Tienes que tomar una optativa porque es obligación como créditos, para completar tus créditos, para concluir el semestre, ¿no? Y digo, bueno, ¿y qué es eso de optativa? ¿Y dónde hay que tomar? ¿Y qué es lo que ofrecen? Entonces, nos dicen, hay deportes, hay artes plásticas, hay música, hay teatro, hay danza, ¿qué es lo que quieres? Y dice, bueno, pues yo quiero quitarme esa timidez, que ya me da mucha pena no poder hablar en público, y ya entraba otra etapa muy importante en mi vida, y dije, pues creo que en el teatro, aunque no sabía mucho de lo que era, pero mi intuición me dijo, por aquí es. Llego a la Academia de Arte Dramático en la Universidad de Sonora. En ese entonces todavía estaba como director el maestro Alberto Estrella, que fue el fundador de la Academia. La Academia se fundó en 1954 y hasta esas fechas el maestro continuaba ahí. Y pues aquello me resultó maravilloso, sin conocer el escenario, sin haber visto una sola obra. Yo llego a tomar clases y entonces todo lo que comienzo a aprender ahí, y este es un mundo que no conocía, pero que quiero estar aquí. Cuando veo mi primera obra de teatro, que es Almas que Mueren, con Socorro Lagarda, que era una excelente actriz, ya muy reconocida en esa época, y con Roberto Corella, un joven estudiante de la academia que ya estaba en tercer grado, pues ya, aquí es. Esto es lo que yo quiero, está mi enamorada de joven actor aquel, ¿no? Y resulta que de ahí partió mi amor y mi decisión de seguir hasta ahorita, ya más de 50 años, en esta hermosa profesión que me ha dado muchos, ¿cómo podría decir? Muchas gracias, le tengo muchísimo agradecimiento, me ha hecho muy feliz.
Es un momento que no cambiaría por nada. Estos 50 años han sido de mucho trabajo. Claro que ha habido muchos fracasos, como todo, pero también muchos éxitos, muchos aplausos, mucho orgullo de estar ahí. Hace 22 años, en abril se cumplen, y formé la compañía de teatro infantil El Mago de Oz, y porque sentí que también el teatro infantil o los niños estaban desprotegidos también en este mundo inmenso del arte, y dije, bueno, también voy a dedicarle a los niños en este quehacer que he decidido hacer. Y desde hace 22 años estoy trabajando el teatro infantil, pero a la par sigo dando clases, sigo produciendo. De hecho, hoy estoy trabajando, regreso a la universidad después del 2009 que me jubilé, a hacer un importante proyecto que pronto platicaremos también de eso. Entonces, estoy muy feliz y muy contenta porque no me arrepiento de nada. Ani, te tocó una época de boom dentro del arte escénica. Estuviste ahorita nos contaste de Alberto Estrella, fuiste muy cercana a Jorge Velarde, te tocó con el maestro Carrizosa, trabajaste contemporáneo con Roberto Corella, con Carmen Galindo, con Sonia León. Eres testigo vivo de toda la evolución del teatro sonorense. ¿Qué es lo que sientes? ¿En qué punto está ahorita el teatro sonorense, sabiendo de antemano todo este proceso que tú has vivido y has sido parte fundamental de eso? Fíjate que qué curioso, tengo yo un trabajo muy importante de historia del teatro sonorense, sobre todo específicamente del teatro hermosillense, donde abro ese camino de cómo se forma la Academia de Arte Dramático, en qué momento y qué rector decide también incluir dentro de la Universidad Sonora las artes, y cómo va evolucionando esto de abrir las academias de arte como danza, teatro, artes plásticas, música, y cómo llego a la Academia de Arte Dramático y empiezo a conocer todo ese mundo a través del maestro Alberto Estrella, del maestro Oscar Carrizosa, que todavía sigue en funciones, maestro Arturo Merino, que ya está jubilado, Luis Enrique García. Ellos fueron mis primeros maestros, y de ahí tuve la dicha de conocer al maestro Jorge Velarde. Él no era maestro en la Universidad Sonora, él era escenógrafo, acababa de entrar como escenógrafo en la universidad, pero tenía una capacidad y un talento para dirigir, que su inquietud lo lleva ahí mismo, en el taller de escenografía de la Universidad de Sonora, a empezar a hacer obras de teatro. Y era tal su calidad que cuando renuncia el maestro Alberto Estrella, entra en su lugar el profesor Luis Enrique García como director del Instituto de Bellas Artes, y le pide que sea él el grupo, ya él tenía un grupo que se llamaba Compañía Sonorense de Teatro, y ese grupo le dice a Luis Enrique, vamos, conviértelo en el representativo de la Universidad de Sonora, y de ahí siguieron los triunfos, y ahí es cuando tengo la oportunidad de conocer, no nada más a mi grupo de compañeros en la academia, sino ya hay una Socorro Lagarda, un Sergio Kobashi, un Jesús Hidalgo, Carmen Galindo, Sonia León, toda esa gente que Carmen Alicia Espinosa, que toda esa gente que en aquel momento eran las estrellas, podríamos decir, del teatro sonorense. De ellos se hablaba mucho, cada montaje que hacían era pues a través de lo que hacía Jorge Velarde, exitoso, la gente le encantaba el trabajo, no había necesidad inclusive de difundir mucho, solamente decir Jorge Velarde y el teatro se llenaba, ¿no? En los primeros años no existía el teatro Emiliano Echeverría, se había desmantelado precisamente por los conflictos estudiantiles, pero para el 76, yo entré el 73, a la academia para el 76 ya se reinaugura el teatro, ya regresamos a tener un escenario, porque en ese periodo que no hubo teatro, pues se presentaba donde se podía. Que en los bares, que en los lugares donde se hacían bailes, Flamingo, el Casino de Hermosillo, el Auditorio Cívico, se usó muchísimo. Y entonces regresamos ya a tener un espacio propio, y ahí sí, ya se viene ese boom del teatro, y entonces es una obra tras obra, éxito tras éxito. Jorge Velarde pues no paraba, eran 3, 4 montajes por año, y entonces yo estoy muy agradecida porque formé parte de ese equipo. Estuve muchos años, fui el brazo derecho de Jorge, lo digo con mucho orgullo. Yo le ayudaba a administrar, le hacíamos viajes, giras, aunque no estaba directamente involucrada en todos los repartos, siempre estuve ahí presente hasta que Jorge Velarde se jubiló en el 2001, ¿no? Y entonces eran obras maravillosas porque eran obras muy complejas, La muerte de un viajante, El deseo bajo los olmos, El cuarto de Verónica,
bueno, tantas obras de EQUS precisamente, que estamos rescatándolo en estos momentos, te voy a platicar más adelante de esto, y muchas obras que le dieron mucha gloria a la Universidad de Sonora, que inclusive hay una que es Vine, vi, mejor me fui, que también va a estar muy pronto en cartelera. Esta obra fue la primera obra por parte de Sonora que participó en una muestra nacional de teatro, que fue la primera muestra nacional de teatro, y fue seleccionada como una de las 8 mejores obras de provincia, y tuvo el derecho a irse a la Ciudad de México a hacer una temporada. Entonces, todas esas experiencias me tocó vivirlas, soy parte de eso, y yo estoy muy feliz de poderlas contar. Ani, en tu discurso, cuando te entregan la presea del Desierto Ícaro, haces una relatoría más o menos de toda tu trayectoria, de todos tus sentimientos. Hay algo que me llama mucho la atención, que más allá de la cuestión actoral, tú en tu trayectoria has aprendido a hacer otro tipo de cosas, siempre girando en torno al teatro. Productora, asistente, mercadóloga, de relaciones públicas. ¿Cómo ha sido ese proceso también de bajarte el escenario, estar tras bambalinas, digamos, y estar realmente manejando todo lo que es una obra de teatro? Es que hasta que entré al teatro me di cuenta que soy muy inquieta, ¿no? Yo pensé que era muy tímida, que me iba a esconder abajo de las mesas. No. Cuando yo llego a este mundo, me doy cuenta de que no nada más era necesario estar en el escenario, también había que hacer promoción, ayudarle a Jorge con la producción, conseguir giras, conseguir funciones, porque en aquella época el teatro no pagaba al actor. El actor lo hacía por amor al arte, le decía yo. Entonces, la necesidad de apoyar a mis compañeros, de hacer que el teatro valiera la pena hacerlo, de que ellos recibieran una retribución por lo que hacían, me llevó a moverme por otras esferas, a buscar, y en ese accidente entro a la Universidad de Sonora, como empleada en X, como secretaria de una de las academias de arte, que es la de Academia de Artes Plásticas. Tengo la oportunidad de entrar y ahí se me fue más fácil hacerlo. Entonces, cuando yo ya tenía 10 años en la Academia de Artes Plásticas, surge la oportunidad de irme a Radio Universidad como productora de radio. Yo no escuchaba la radio, no sabía de producción, pero era mi inquietud tan grande que dije, sí la hago y sí voy. Y me aviento y me voy a Radio Universidad y conozco ese mundo también, y me hice productora también por otros 10 años como productora de Radio Universidad. Crié de los pocos noticieros que ha tenido Radio Universidad y Televisión Universitaria, y trabajé muchísimo y muy arduamente promoviendo. Ani, entonces nos contabas, fuiste productora de radio, tu inquietud te llevó a ese punto, 10 años duraste como productora. Sí. ¿Cómo se mezclaba eso de la producción de radio con todo el quehacer teatral que tenías? Fíjate que en aquel entonces creamos transmisiones en vivo, tanto para televisión como para radio, y nos íbamos a los eventos culturales que estaban todos organizados a través de la Dirección de Extensión Universitaria, en aquel entonces así se llamaba, y del Departamento de Bellas Artes. Si había un concierto, nos íbamos a transmitirlo. Si había una obra de teatro, pues la difundíamos. Muchas veces, inclusive, no se podía transmitir completa la obra, pero sí teníamos la posibilidad de hacer escenas o grabar escenas y promoverlas. En el noticiero, pues todo el día se decía que había una agenda cultural siempre, o sea, siempre estuve muy preocupada por eso. Muchas transmisiones en vivo, me tocó ser, bueno, en ese momento como la imagen de Televisión Universitaria. Y estuvimos trabajando muchísimo, hubo programas a nivel nacional que se promovieron aquí maravillosos, como Confites y Canelones. Era un programa maravilloso que se hacía en el mes de diciembre, donde había posadas por todos lados. Era una fiesta de la cultura en Hermosillo. Y entonces todo eso tuve la oportunidad de vivirlo y además de apoyarlo, que es lo más importante. Y me fui haciendo en el camino. No creas que estudié, lo único que estudié fue un diplomado en artes escénicas en la Ciudad de México durante 3 años. Estuve en la Academia de Arte Dramático y mi licenciatura es en Derecho. Entonces no tuve yo la oportunidad de formarme 100% académicamente, pero la vida me llevó a hacer una cosa tras otra y aprender todo y poder llevarlo a cabo con mucho éxito, que es lo más importante. Ani, si nos quieres contar un poquito, ahorita diste un pincelazo de tu compañía teatral infantil. ¿Dónde surge el interés por el teatro infantil?
dices que eso también sirve para creación de públicos nuevos. Exacto, eso es lo más importante. Mira, en el 84 aproximadamente, un compañero nuestro decide hacer teatro infantil junto con otro amigo que es Eduardo Miranda, y crean una compañía que es apoyada por la universidad y hace teatro en la universidad, pero él era, sale Jorge Velarde y se queda como director oficial de la compañía, y entra como escenógrafo Ricardo Herrera, y también entra con la inquietud de hacer teatro pero infantil, que no había clases en la Academia de Teatro Dramático. El maestro Oscar Carrizosa le daba clases a niños, pero no pasaba de ahí, inclusive a veces había un montaje, a veces nada. Y entonces él dice, yo creo que hace falta el teatro para niños, y empieza con esa historia. Desafortunadamente duró muy poco porque él muere en un accidente automovilístico junto con otros 2 compañeros, y se termina la historia del teatro infantil. Entonces yo estando trabajando para la Academia de Arte Dramático a través del Instituto de Bellas Artes, me llega de una persona de Teléfonos de México a pedirme que le ayude a conseguir una obra de teatro infantil. Y pues no, ni en todo el bolsillo no había. Entonces le digo, ¿sabes qué? Pues no te puedo recomendar nada. No, es que es un proyecto muy grande de Teléfonos de México, que van a girar por todo el estado y por Sinaloa y si se puede por Baja California. Entonces, precisamente Eduardo Miranda, que era ese compañero que se quedó en el camino cuando Ricardo Herrera se va, y voy y le platico, ¿sabes qué quieren esto? Nos lo aventamos, pues sí, vamos, adelante. Entonces creamos la compañía Comedia del Arte y giramos por todo el estado. Nos tocó estar en Sinaloa, en Baja California, y seleccionamos como el boom para el teatro infantil, el teatro clásico. Okay. Y pues estuvimos presentando Juanito y los Frijoles Mágicos, pues muchas obras con él. Y de ahí, pues como siempre, los socios terminan, se acaba la sociedad, y me dice una hermana, bueno, pero tú puedes, tú sigue, porque él se va a Estados Unidos, Eduardo se va, y entonces dije, pues sí puedo, ¿por qué no? Y además porque a mí me ha gustado ese ambiente, me ha gustado ver las caritas de los niños cuando entraban al teatro, ver la felicidad de los papás cuando están recibiendo la información a través de una obra de teatro y que sus hijos lo recibieran con gusto. Y dije, yo quiero, y lo quiero hacer, y empecé. Para eso, la primera obra no la dirigí yo, ni busqué un director de aquí, sino que me traje a un buen amigo de la Ciudad de México, Ramón Sevilla, y él me propuso empezar con El Mago de Oz. Esto fue en el 2002. La obra se debutó y así la compañía el 10 de abril de ese año. Y de ahí ya teníamos establecido las giras con el Teléfono de México, girábamos 3 o 4 veces al año por todo Sonora. Y bueno, ya estando la obra, ya se aprovechaba para ofrecérsela al público hermosillense, y fue como fueron conociendo el teatro infantil realmente como se hacía, bien hecho, y tuvimos siempre mucho cuidado de no hacerlo comercial. O sea, siempre se ha buscado, y hasta la fecha, que nuestras obras, aunque sean clásicas como La Caperucita Roja, Los Tres Cochinitos, El Mago de Oz, precisamente, que fue con la obra con la que debutamos, que siempre lleven un mensaje para los niños, que no sean burdas, que no haya dobles sentidos como las obras que venían de México. Entonces procuramos que todo sea muy lindo, con mucho colorido, las canciones son originales, todo. Me preocupé siempre, y me he preocupado hasta ahorita, porque la compañía todavía existe, de que sea un espectáculo familiar, 100% familiar, que disfruten niños y adultos. Ani, eres una mente muy inquieta, muy curiosa. Llega la pandemia, nos recluyen a todos, se para, el gremio artístico fue uno de los que más sufrió en el sentido laboral. ¿Cómo fue la pandemia para Ani Torres? Igual que todos, una pausa muy obligatoria. Decidimos no hacer nada, porque fíjate que intentamos hacerlo a través de internet, pero nos dimos cuenta que el teatro no funciona en internet. La gente no tiene paz como para sentarse a ver en una imagen, una pantalla, una obra de teatro por una hora. Entonces decidimos hacer una pausa y regresamos hasta el 2021 ya con compromisos establecidos, porque los principales promotores o las personas interesadas en ver teatro infantil son las empresas,
en contratar teatro infantil, son las empresas, tenemos ya una cartera de clientes muy importante, los municipios, para las festividades del Día del Niño y todo. Entonces nosotros en abril hacemos una gira mínima de 10, 15 funciones. Entre ellas siempre hemos estado presentes en fiestas del Pitic y en algunas otras actividades que nos invitan y con muchísimo gusto lo hacemos. No paramos, hacemos temporadas en el teatro, hacemos un festival para niños y no tan niños en octubre y seguimos trabajando arduamente, pero el 2020 fue una pausa obligatoria y que hicimos respetarla, ¿no? No era posible hacer nada. Ani, ¿en qué estás trabajando ahora? ¿Qué viene para futuro para Ani Torres? Pues trabajo, sí. Fíjate que yo me jubilé de la Universidad de Sonora en 2009 y dije, voy a seguir con la compañía porque sigo y agradezco mucho a la Universidad de Sonora que me siga apoyando porque la sede de mi compañía es la Universidad de Sonora. Pues a todo mundo conozco, todo el mundo me apoya, vienen los rectores y sí me siguen apoyando. Entonces dije, voy a seguir con la compañía cuando yo me jubilé. Sí, pero cuando cumpla 20 años, ya, voy a parar el proyecto, voy a descansar, ya, porque así como me estoy aquí hablando, así también vivo, ¿no? Acelerada, haciendo cosas, proyectos, tanta cosa. Y entonces dije, ya es hora de descansar, ya pasaron mis 60 años, y dije yo, no. Y resulta que no me lo permiten, primero porque pues sigue la demanda de la compañía, siguen contratando a la compañía. Luego hay otros proyectos que nacen, como es el caso me acaban de hablar de la Universidad de Sonora y estoy muy, muy contenta porque van a celebrar precisamente los 70 años de la Academia de Arte Dramático. Como te decía anteriormente, la Academia se fundó en 1954. Este año, precisamente el 2 de febrero, celebró o cumplió los 70 años. Entonces me hablan para ver que les ayude a coordinar todo lo que ellos quieren hacer alrededor de esta celebración, ¿no? Y estamos programando, tenemos un proyecto para llevar a cabo un festival de aniversario que será del 29 de abril al 5 de mayo, donde estaremos presentando en el Teatro Emiliana Zuberdi de la Universidad de Sonora y en el Foro de Bellas Artes 14 obras de teatro que en algún momento de la historia de la Academia de Arte Dramático se presentaron con mucho éxito. Y es precisamente ahí donde tendremos la oportunidad de volver a ver Ecus, un ícono en la historia del teatro de la Universidad de Sonora. Vine, vi, mejor me fui, Ausencia de Dios, bueno, tantas obras que han hecho, hasta un Cuarto de Verónica, tantas obras que han hecho que resaltar la calidad y contar también obviamente la historia del teatro universitario, básicamente, ¿no? Porque son muchos éxitos, muchos aplausos los que han recibido cada uno de los montajes y ahí sigue trabajando y pues yo tendré el honor de estar ahí para homenajear a esta academia que, a pesar de que se creó la licenciatura en artes, que se pensó que iba a quitarle el lugar a la academia, no es posible porque la academia reúne a mucha gente que no tiene tiempo de estudiar formalmente el teatro a través de la licenciatura, que es muy exigente y exige mucha preparación y mucho tiempo, pero sí tienen ese amor al arte que lo pueden llenar a través de montajes que se pueden hacer en la Academia de Arte Dramático, ¿no? Entonces, ese es un gusto poder formar parte de todo este equipo que va a celebrar estos 70 años y ahí estaremos encabezándolos. Perfecto. Ani, ya finalmente te iba a preguntar, actualmente, ¿en qué estado se encuentra la escena teatral en Sonora en cuanto a producciones, pero también en cuanto a público? Comparándola con los años anteriores, como te decía, yo creo que estamos un poco bajos, no el 100%, pero sí hay ahí como una desventaja en cuanto que al momento de que llega la tecnología, no es que nos gane y que la gente vea teatro a través de una pantalla, como lo decía anteriormente, sino que hay más interés en estar en un celular o en una pantalla o en una tablet o en una computadora que ir a ver teatro en vivo, que el teatro, uno en el teatro se disfruta, ¿no? Entonces, no hay tantas producciones. Yo te puedo decir que en un momento dado que hasta yo también coordiné una muestra de teatro y había como 20 obras de teatro que se presentaron.
sonaban las obras por aquí, por allá, egresaban los alumnos porque en aquel entonces lo que formaba actores era precisamente el Academia de Arte Dramático, y crean sus propios grupos, hacían sus montajes y donde quiera se presentaban. Ahora creo que es más selectivo el asunto, es más selectivo, son pocas las compañías que hay, no es el boom del teatro de aquella época, pero sí se sigue luchando por seguir haciendo, lo que es lo más importante, no enterrar el teatro, no se puede, es un arte maravilloso donde se reúnen los demás artes como la música, la danza, y a veces a través de la escenografía, pues las artes plásticas. Entonces es importante que se mantenga vivo, y agradezco a las compañías que están ahorita todavía luchando por salir, que se mantengan ahí, que sigan haciendo teatro y que el público vaya, porque sí ha habido una baja muy importante dentro del público, hay que insistirles mucho para que vayan. Y ahora también hay otra desventaja, pues que se cobra por las entradas, antes no, casi generalmente eran o simbólicas o gratuitas, ¿no? Ahora no, ahora sí el artista necesita recibir un salario, y es a través de la entrada que paga el público como pueden lograrlo. Entonces eso también es importante que el público sepa que también los artistas necesitamos vivir de nuestro arte y que es importante el apoyo, ¿no? Entonces sí ha habido un poco ha bajado un poco las producciones, pero siguen ahí y es lo importante. Ani, te agradezco mucho tu tiempo, tu sabiduría, un placer de haberte tenido aquí con nosotros. Y otra vez agradezco al Instituto Sonorense de Cultura haberme otorgado este premio por mis 50 años de trayectoria, que ha sido maravilloso. Muy merecido. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Los esperamos en la siguiente edición. Muchas gracias. Horizontes Culturales. Arte, Pueblos originarios. fiestas y tradiciones, Educación artística. gestión cultural, Creación. identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.